ahora que hemos hablado de la APEC al inicio del programa, un tema que ha inspirado mucha confianza en el Perú es justamente su estabilidad jurídica, política, económica. Pero al final todo descansa en la jurídica, porque si hay cambio de reglas la cosa se pone impredecible. Y de eso queremos hablar ahora, porque no hemos visto que se toque este tema en ningún programa. Y para eso hemos invitado al doctor Miguel Ángel Ferreira, experto jurídico, reconocido abogado, para que nos ayude a entender lo que está pasando. Buenas noches, Miguel Ángel, y gracias Oscar, por venir. muy buenas noches. Un placer estar en tierra adentro. Y me uno a la felicitación que tú has hecho al gobierno con respecto primero a esta relación con estas 21 naciones a nivel mundial sobre la APEC y nada más y nada menos la apertura del puerto de Chancay, que para nosotros como país es indistinto a los gobiernos de turnos porque es un tema de política de Estado, ¿no? De acuerdo. El éxito de la economía peruana, Miguel Ángel, reconocida esta semana por las 21 economías del foro, participantes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocida por todos como APEC, descansa básicamente, decía hace un momento, en la estabilidad jurídica, política y jurídica. Sin embargo, el actual Congreso se ha empecinado en cambiar alrededor de 80 artículos de la Constitución, convirtiéndose de facto en un Congreso constituyente. ¿Cuál es el peligro de esta situación? Ahora, yo diría que la fortaleza real radica en la parte de la Constitución, pero en la parte económica, no en la parte orgánica de la Constitución, sino muy por el contrario, en la parte económica, que allí sí nos ha ido bien indistintamente a estos problemas a los cuales tú señalas. El Congreso tiene un grave problema, que está generándose facultades que no constitucionalmente no le corresponde. Una cosa es el poder constituyente y una cosa es el poder constituido. El poder constituyente derivado podría ser el Congreso de la República, como también lo es constitucionalmente el Tribunal Constitucional, que genera reformas constitucionales. Pero la figura que hoy día está ostentando o pretendiendo ostentar el Parlamento, estamos hablando de un poder constituyente originario o refundacional, a tal punto que se ha atrevido a hacer la reforma constitucional de la Ley 31.988 que restablece la bicameralidad y de los cuales existen unos cambios casi de la parte del 30% del texto constitucional. Y es allí donde Sieyès ya señala de manera expresa que un poder constituido o poder constituyente derivado no puede ejercer lo que señala un poder constituyente originario o refundacional, que se recoge del espectro de la población y la ciudadanía. El Congreso de la República, cuya cifra es muy por debajo en términos de población o de su aceptación, está emitiendo estas normas que son atentatorias contra el Estado de Derecho y creo yo, y no a menos equivocarme, que el tiempo va a generar una inconstitucionalidad de dichas normas. Ahora, claro, además, Miguel Ángel, esto es bien delicado. Esto que ha hecho, podemos discutir, estamos de acuerdo, no cada uno, esa es nuestra opinión, pero se dio un referéndum o un plebiscito en el gobierno de Vizcarra y la absoluta mayoría dijo no a la bicameralidad. Sí, claro. Y este Parlamento, con apenas 5 o 7% de aprobación, cambia eso y con lo cual tú has descrito muy bien, no solamente cambia un artículo, sino varios de la Constitución. Sí, claro. Pero lo último que has dicho me interesa y me preocupa. ¿Esos cambios entonces son, a tu modo de ver, frágiles? O sea, ¿pueden después revertirse? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entendamos que la Ley 31.988, dada por este Parlamento después de una reconsideración planteada en su momento y que entendía yo que podría ser votada en referéndum para que de alguna u otra forma la población nuevamente vaya a votar. Es decir, si en el 2018 dijiste no, hoy día lo socializo, convenzo a la gente, convenzo a la población, convoco a los mejores en este tema de teoría del Estado, porque este es un tema de teoría del Estado. Sí, claro. Este es un tema orgánico y fundamental de la Constitución. Este Congreso ha entrado por la ventana
a la Constitución en ese caso específico. Se están equivocando. Tanto la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución están siendo mal asesorados porque podrían inclusive, posteriormente de esta etapa gubernamental, podría ser denunciados por infracción constitucional. Mira la gravedad. Pero todo el Congreso de lo los sería, hechos. si es que lo está aprobando el Congreso en mayoría. En cuanto exista la votación, ¿no? Habría que ver quiénes son los que han votado a favor de esta reforma de la Constitución sobre la bicameralidad del Congreso de la República, teniendo en consideración que en el año 2018 hemos votado por la no bicameralidad en tanto y en cuanto estaba mal formulada. Ahora, yo sí creo en una bicameralidad. Igual, coincidimos. Pero consecuente. Eso no está en discusión. Consecuente, reflexiva, que la Cámara de Diputados, una vez planteada, obviamente genere un acto posterior representativo al Senado y el Senado de manera reflexiva considere lo más pertinente por los intereses del país. Y esto conlleva a un enorme esfuerzo de hacerle entender a la ciudadanía que estamos ante inversiones importantes, no solamente de un socio estratégico como China, sino sobre un partido único y popular como es el partido chino. Claro, claro. Que finalmente el presidente de China es el secretario general del único partido en China, que es el presidente claro. Xi Jinping. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver en una coyuntura geopolíticamente difícil, y ya lo dijo el CEO de JP Morgan, que efectivamente se vienen cambios a una velocidad luz a raíz de la innovación tecnológica y la transformación digital. Así es. Y va a depender de la presencia de Trump frente a lo que de alguna u otra forma tenemos nosotros como país en generarnos oportunidad. Y es allí donde la institucionalidad y la democracia cumple un rol preponderante. Nadie hace negocios con gente que no tiene las reglas claras, constitucionalmente, jurídicamente e institucionalmente. En Oscar. ese sentido, por ejemplo, ¿ves con preocupación o te parece poco importante el hecho de que este Congreso quiera meter mano al Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, entes que deberían ser absolutamente autónomos y alejados del poder político de turno? En términos de estructura orgánica, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE son determinantes para estos poderes constituidos. Es decir, el poder constituido, Jurado Nacional de Elecciones, organismo nacional de procesos electorales, conllevan a un proceso electoral que tiene que ser transparente e imparcial. Por lo tanto, las normas, por eso siempre haber un control político. Estas normas, en este caso, será el gobierno que deberá ser el control político frente al vorágil que tiene el Parlamento en emitir normas que desde mi punto de vista en algunos casos recae en inconstitucional. Es más, las leyes, por ejemplo, vinculada a no incorporar como penalmente establecía a las organizaciones políticas dentro de una lectura formal de esta variación constitucional y leyes diversas, inclusive vinculados al tema de la criminalidad organizada y la delincuencia. Y una última norma de incorporar en la etapa de la investigación efectivamente a la Policía Nacional. La intervención de normas que puedan afectar al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE recae en poderes constituyentes refundacionales u originarios o una asamblea constituyente, pero no un Congreso que recae en un poder constituyente derivado como poder constituido. Y es allí, y además el Tribunal Constitucional ya en sendas resoluciones ha señalado lo que te estoy comentando. Una cosa es poder constituyente originario, poder constituyente refundacional, y otra cosa es poderes constituidos. Y en ese sentido, allí se puede recaer el Congreso de la República. Por lo tanto, todas estas reformas que ellos están estableciendo y extralimitándose
en sus funciones, podía recaer en una infracción constitucional, ¿no? En un minuto, Miguel Ángel, Sí. te agradezco mucho porque en estos minutos que estamos conversando creo que nos estás dando bastantes luces sobre lo que se viene. ¿Cuál sería tu recomendación en líneas generales, no a un partido, sino al Congreso, desde el punto de vista Sí. jurídico, que es tu especialidad? Sí. ¿Qué crees, cuál sería la reflexión que deberías transmitirle o que quisieras transmitirle en base a lo que está sucediendo ahora? Mira, los parlamentarios, sin lugar a dudas, en este periodo han habido muchos de ellos que están aprendiendo. Y en ese proceso de aprendizaje también hay errores. Y errar es humano. Por lo tanto, ya ante esta nueva coyuntura post-APEC, tienen que ser más reflexivos. Reflexivos porque tienes que incorporar, y me parece extraordinario lo del APEC ciudadano, pero que esta ciudadanía y la población sienta cercano que esta inversión, que este desarrollo, que este gran esfuerzo de capitalización humano recaiga también en la ciudadanía. Y yo creo que sería bueno la reflexión de ellos en que esta norma, la 31988, la puedan conllevar a una reflexión y ver si efectivamente existe una vinculación a un referéndum. O caso contrario, algunos vamos a plantear una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? De acuerdo. Ok, Miguel, muchas gracias. No, Miguel Ángel. muchísimas gracias a ti, Oscar. Gracias. Quédate conmigo para despedir Sí, el claro. programa. Ha sido Miguel Ángel Ferreira, experto jurídico, abogado reconocido, que nos ha ayudado a hacer esta reflexión y esta invocación, además, al Congreso de la República, que debe pensar en que a veces hay victorias que son pírricas, ¿no? Cambiar la Constitución así de la noche a la mañana porque tienes mayoría, eso puede cambiar totalmente en los próximos meses y puede realmente ser muy malo para todos.